Leidel Ramos por acá. La naturaleza egoísta del cubano. Este título lo voy a hacer basado en una clase de filosofía que yo tomé aquí a principios de los años 2002 por allá, cuando llegué a Estados Unidos, que estaba en el college, y me tocó hacer un ensayo basado en un libro que se llamaba La naturaleza egoísta del ser humano, donde yo tenía que demostrar que todo lo que hacemos los seres humanos, buscar una cosa, que todo lo que hacemos los seres humanos no lo hagamos pensando en nosotros mismos primero. Y me tomó trabajo, porque la única cosa que se podía identificar en ese momento como que se hace por amor de las razones que me dio tanta gente que tuve que entrevistar, era el hecho de una madre dar a luz a un hijo. Y yo tuve que demostrar que está incluso ahí, cuando usted da a luz a un hijo, cuando le da la crianza, cuando hace todas esas cosas, lo hace primero que nada con una cuestión de ego. Entonces esto lo voy a llevar a la práctica con nosotros los cubanos. Dice más o menos que el cubano necesita sentir que las cosas en Cuba están mal. Que al cubano de allá le va más mal, que le va peor que a mí, que vivo aquí. Eso lo necesita sentir para poder justificar el resentimiento, la envidia, el fracaso que a veces nosotros tenemos cuando emigramos a otro país. Para poder justificar que yo, para salir de Cuba, tuve que vender mi casa, tuve que vender mi carro, quizás a veces tuve que vender hasta la casa de mi madre y vaciarle todos los ahorros para llegar aquí y pasarme años y años de trabajo y nunca poder tener un nivel de estabilidad que me pueda dar, por ejemplo, el gozo ese de decir, triunfé en Estados Unidos, triunfé de verdad. Porque a veces nosotros decimos, triunfó porque fui al mall, como me decía un amigo ayer en una conversación. Al cubano allá le tiene que ir mal para cuando yo vaya a Cuba, cuando yo vaya de visita allá, escucharlo quejarse y llorar miseria, para yo satisfacer mi orgullo de que yo tomé la decisión correcta y que valió la pena emigrar a otro país. Y a veces se nos olvida que ese sentimiento es malo y no nos deja ver la realidad. Porque yo conversaba con un amigo ayer y es como un detonante. Cuando tú le mencionas el tema Cuba, es como un detonante que nos transforma. Y ya no, porque esa dictadura, no se puede pensar que hay personas allá que tienen su casa propia y que tienen un negocio, como el señor Ricky, que tenía una casa de renta hace muchos años, ahí frente al Parque Vial de Santa Clara. Y que cuando yo iba a me hospedaba en esa casa, a mí me daba pena a veces porque el señor Ricky vivía mejor que yo aquí en los Estados Unidos, en el efficiency que yo podía pagarme. O porque mi amigo fulano de tal, yo tengo que escuchar lo que me hable miseria y yo tengo que ir allá y pagarle una botella de cerveza, como el señor Roberto, que tenía 2 negocios ahí en Pinas, 2 bares. Y cuando él me iba a comprar los dólares a mí, me decía, véndemelos todos. Y le decía, no puedo vendértelo todo, tengo que ahorrar un poquito. Y me invitaba a su casa y vamos a tomarnos una caja de cerveza. De tú para tú pagaba conmigo ahí, porque allá a ese señor le iba mejor que a mí. Entonces, cuando tú le dices eso a un cubano, se acaba la conversación, porque desde que tú llegas a Estados Unidos es prohibido mencionar que en Cuba hay personas que le va bien. Y yo fui uno de los afortunados, como le decía mi amigo ayer, porque cuando a mí me llegó la salida, el sorteo, que como la llamamos nosotros, yo tenía la posibilidad de irme o a Canadá o a Estados Unidos. Tenía 2 opciones en mi mano. Y yo decidí que antes de salir de mi país yo iba a conocer mi país. Y tuve la posibilidad de hospedarme en buenos hoteles, en buenas casas de alquiler. Y tuve la posibilidad de pasear una gran parte del país y ver que había personas en Cuba que no tenían necesidad de emigrar. Porque sí, yo pensé, me voy 1 año, 2 años, y cuando regrese para allá puedo hacer lo que hacían las personas que emigraban a Europa, a Canadá, a otros lugares. Y cuando tú llegas aquí a Estados Unidos te das cuenta que es una realidad totalmente diferente. Que los cubanos aquí, la gran mayoría, nunca vamos a ser prósperos de ninguna manera. ¿Por qué? Porque no hablamos el idioma. Porque cuando salimos de aquí, de Miami, de este pedacito aquí que se llama el sur de la Florida, para Atlanta, para Houston, para otros lugares, si no hablamos el idioma muchas veces no somos nada. Es una barrera. Nunca tenemos nuestro propio negocio.
Si terminamos de empleados para otras personas, prácticamente lo mismo que éramos allá en Cuba. Lo que aquí nos conformamos. Sí, porque aquí hay, ay, mira las carreteras, mira el mall, mira esto. ¿De qué te sirve que haya un mall ahí, el más caro de la Florida, el Dolphin Mall, si tu salario no te alcanza para comprarte una muda de ropa como Dios manda ahí en el mall? ¿De qué te sirve eso? Entonces tu justificación es escuchar que te llamen de allá, que a veces mentir y nos manipulan, para contarnos lo malo que está aquello allá. Lo malo que está aquello allá, para nosotros sentirnos que aquí estamos mejor. Y muchas veces embarcamos a nuestros amigos, porque se dan casos de personas que aquí viven mal. Y sin embargo, hay personas que ellos saben allá que viven mejor que tú y le dicen, echa para acá, ven para aquí, a la libertad, vende tu carro, vende tu casa y ven para aquí. Señores, si usted ya nunca ha trabajado y usted le está diciendo a ese hombre que tiene 40, 50, 60 años casi, que venda su casa para venir aquí a hacer ¿qué? A trabajar en la construcción. Y sin darnos cuenta, por ese orgullo personal, le estamos haciendo daño a otras personas. Y el final de la conversación es cuando tú llegas a esta conclusión, que por cuestión de orgullo, tú no vas a lograr nada, porque tú no vas a ir a Cuba a hacer nada. Entonces la gente te dice, no, pero bueno, a mí no me interesa hablar de Cuba. Yo vine para acá y tengo que enfocarme en echar para adelante aquí, porque al final yo allá no voy a regresar a hacer nada. Entonces, ¿para qué criticas? ¿Por qué? Por orgullo herido. A veces creo que vale la pena reflexionar, porque si no nos vamos a involucrar en lograr que haya algún cambio, aunque sea de mentalidad ya para bien, ¿para qué vamos a criticar? Pienso que abstenernos vale la pena.